vamos a concluir con nuestra última reflexión, que nos va a brindar una mujer teóloga. Por desgracia no tenemos muchas, pero hay. Y una de ellas está con nosotros esta mañana. Una derecha y otra izquierda. Una derecha y otra izquierda, dos mujeres teólogas. Una presentará a la otra, así que yo ya no tengo nada más que hablar. Don Fernando, muchas gracias. Para mí es un gusto, un enorme placer presentar en este foro y agradecerle su participación en nombre de la Facultad a la profesora Carmen Márquez, que estudió en la Universidad de Valencia, donde se licenció en Derecho, y en la Universidad Pontificia Comillas, donde se doctoró en Teología con la tesis «Las iglesias cristianas ante el apartheid en Sudáfrica, un análisis teológico del documento Kairós». La tesis, me paro aquí, obtuvo la máxima puntuación, el premio extraordinario de la universidad, pero además fue galardonada con los premios Bartolomé de las Casas de la Universidad de Friburgo y el premio José María Ramón de San Pedro de la Universidad Pontificia Comillas. Con eso quiero adelantar que su investigación no solo es excelente, sino que además traspasa fronteras, porque los temas traspasan fronteras. En 2002 comenzó su docencia en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Comillas, donde actualmente imparte asignaturas como Evangelización y Culturas, Ecumenismo y Eclesiología. Desde el año 2015 es la jefa de estudios de la Teología Universitaria para Posgraduados, el bachiller en Teología en el programa vespertino, y en 2021 ha sido nombrada consultora de la Subcomisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales y Diálogo Interreligioso. Ecumenismo y eclesiología, o eclesiología y ecumenismo, casi mejor dicho, pues son dos ámbitos preferentes de especialización. Por supuesto, como obras hay que destacar la publicación de su tesis y un número bien importante de artículos, de los que voy a destacar dos últimos. Uno por el tema dos temas que me atraen, que nos gustan y que me gusta presentar aquí. Un artículo es Usos perversos de la escritura, la justificación bíblica del apartheid. Otra, la cuestión medioambiental en el diálogo ecuménico. Como publicaciones y como rasgo personal, aunque me mire con mala cara porque me ha pedido ser breve, quiero destacar además su labor editorial en la coedición de dos obras enormemente significativas para ella y también para mí, y sin duda para la eclesiología española. La primera es Non omnis moriar, miscelánea homenaje al profesor Dr. Santiago Madrigal Terrazas, y la segunda es la que va a salir a continuación, La Iglesia, signo alzado entre las naciones, fundamentos de eclesiología. Son dos obras del profesor Santiago Madrigal, eclesiólogo insigne, que falleció el año pasado, y ella lo acompañó hasta la muerte. Parte de estas obras pasan por el filtro de la profesora Márquez, con su conocimiento eclesiológico, pero desde luego con su dedicación humana de escucha y acompañamiento en los momentos más duros de una eclesiología realizada desde una cama de hospital. Gracias por estar entre nosotros. Nos va a ilustrar con el significado de la incorporación de la mujer para la vida de la Iglesia hoy. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta presentación y por esta invitación a esta ciudad a la que siempre es una maravilla acudir y venir. Bueno, el tema que me han asignado no es un tema del que yo suela hablar mucho en conferencias, ni porque cuando hablé ya le dije, me dijo, van a ser las jornadas sobre el laicado, ¿te animas? Le dije, pues sí, me dijo, el tema de la mujer. Digo, bueno, pues nada, vamos allá. Bueno, entonces, voy a hacer una intervención, voy a empezar y cuando llegue la hora, nada, me cortáis y abrimos el diálogo sin más problema. Voy a hacer una especie de planteamiento de status questionis, donde estamos en este momento. Luego voy a referirme a una mujer pionera en el ámbito de la teología del laicado, que yo creo que para nosotros es muy significativa, y en el ámbito también de la cuestión de la mujer, la participación de la mujer en la Iglesia. Pasaré a decir algo del ámbito eclesiológico, en el que se enmarca la cuestión de la mujer, la participación de la mujer en la Iglesia, y a ver si me da tiempo, puesto que es una cuestión que ahora está a debate y sobre la que se habla mucho, pues decir algo de esa posibilidad que se está debatiendo
debatiendo, discutiendo del diaconado femenino. Bueno, pues sin más vamos allá. Y en esta breve introducción simplemente constatar algo que ya he sabido, como en el lapso de poco más de un siglo y sobre todo particularmente desde mediados del siglo XX, la condición de la mujer tanto en Occidente ha cambiado radicalmente gracias a ese proceso de emancipación, de reconocimiento de la igualdad en el plano de los derechos civiles, en el acceso a la formación y a la vida pública y política. La mujer en estos ámbitos ha empezado a tener un papel mucho más activo en la vida, como digo, pública, política, cultural, económica, en eso que la filósofa Lucy Irigaray ha llamado una revolución exitosa. Bueno, pues en esa revolución exitosa se ha convertido en protagonista en gran medida de la vida social, ha sido uno de los grandes cambios del siglo XX que se han producido en la sociedad en el siglo XX, que ha cambiado profundamente no solamente el papel de la mujer en la sociedad, sino la propia autoconciencia y que tiene la mujer de sí misma, ¿no? Que ha pasado de no tener o de estar sin protagonismo oficial, sin palabra pública, sin autonomía jurídica. Todavía yo pienso en mi madre, que hasta los años 60 no podía tener una cuenta en el banco sin la firma del marido. O sea que aquí a nosotros hoy nos puede parecer que la cosa va lenta o va, pero en una perspectiva histórica el cambio en el siglo XX ha sido un cambio enorme. Esa transformación, sin duda, interpela al ámbito eclesial, que se ha visto confrontada con lo que podríamos considerar una suerte de signo de los tiempos que interpela a la Iglesia, en esa invitación que hace Gaudium et Spes en el Concilio a seguir escrutando y seguir reconociendo en el futuro del mundo y de la Iglesia signos de los tiempos, donde pues, se produce la constatación de que dicho avance de la mujer en todos esos planos, social, político, económico, no pareciera haberse visto correspondido con un avance similar en el ámbito eclesial, como si hubiera una suerte de desfase o desajuste entre el papel o la función o la presencia de la mujer en todos esos ámbitos de la sociedad y en la Iglesia. Y así se explica que con frecuencia la pregunta por el lugar de la mujer en la Iglesia aparezca bajo el título de una tarea pendiente. Y hago aquí referencia a la obra de un profesor emérito de esta casa, Olegario González de Cardedal, que en una de sus últimas obras, Ciudadanía y Cristianía, sitúa la cuestión del lugar de la mujer en la Iglesia bajo la rúbrica tareas pendientes del siglo XX para el siglo XXI. O sea, una cuestión del siglo XX que se prolonga hacia el siglo XXI. Escribe González de Cardedal: las mujeres han sido reales portadoras y transmisoras de la fe a las nuevas generaciones. Ellas han sostenido la Iglesia con su presencia, trabajo y devoción a lo largo de los siglos. Habiendo sido reales quicios de la Iglesia, no han tenido el reconocimiento público y la presencia oficial correspondiente. Fin de la cita. Bueno, como afirma la eclesióloga italiana Serena Nocetti, el problema no es la participación, porque ya está presente en muchos ámbitos, en la predicación, en la catequesis, en la liturgia, sino el liderazgo de las mujeres. O sea, no es en ese sentido, casi tendríamos que decir, habría que modificar algo el título de esta ponencia, significado de la incorporación de la mujer en la vida de la Iglesia por significado de la presencia, ¿no? Porque, como decía Olegario González Cardedal, la presencia de las mujeres ha estado ahí. Entonces, su presencia se encuentra circunscrita a unos ámbitos, ¿no? Son la mayoría como agentes de pastoral, sin embargo es verdad que son pocas las mujeres que tengan un rol, un papel de coordinación, de dirección, de elaboración de esos mismos planes pastorales. El problema, por tanto, está más en el acceso a los procesos estratégicos, podríamos decir, y a la presencia en los espacios de toma de decisiones y en la posibilidad de ejercer papeles de liderazgo o roles con autoridad. Entonces, por ahí estaría un poco la cuestión que hoy se debate y que hoy se plantea. Y aquí es donde hay esa sensación de una lentitud o de resistencia a la hora de afrontar este interrogante, ¿no? Y de ir abriendo cauces que permitan poner sus dones y capacidades al servicio de la misión de la Iglesia, ¿no? Entonces, bueno, pues este sería, podríamos decir, el marco, ¿no? Esa demanda de una reforma eclesial, también todo el debate en torno a la cuestión antropológica. Bueno, yo aquí diría que también, como presupuesto, ha crecido igualmente la conciencia de que estamos ante una cuestión estratégica
para el futuro de la Iglesia, ¿no? Y que coloca en gran medida a la Iglesia ante el riesgo de que se cumpla esos pronósticos que decían en el siglo XIX la Iglesia perdió a los obreros, en el XX a los intelectuales y en el XXI, si no se hace nada, perderá a las mujeres. En ese sentido, a mí sí que me gustaría aquí reivindicar que en realidad no estamos ante una cuestión de mujeres, sino ante una cuestión que afecta al conjunto de la comunidad eclesial. Yo me acuerdo hace ya algunos años, en el año 98, el Consejo Ecuménico de Iglesias había decretado, después del decenio que hizo Naciones Unidas sobre la mujer, un decenio sobre la situación de la mujer en la Iglesia. En la Iglesia referido a las iglesias miembros del Consejo Mundial de Iglesias. Hicieron muchísimos programas y en el 98, cuando tenía lugar la 8ª Asamblea que se celebró en Harare, en Zimbabue, previamente se clausuró este decenio y la conclusión fue: este decenio, más que parecer un decenio de solidaridad de las iglesias con las mujeres, que era como se titulaba, ha sido un decenio de las iglesias, de las mujeres solidarias entre ellas y solidarias con sus iglesias, ¿no? Bueno, pues esta es una cuestión eclesial. Y yo creo que si algo, si ha hecho un avance el sínodo, entre otros, respecto a esta cuestión de la mujer en la Iglesia, es precisamente mostrar que esta es una cuestión eclesial de toda la Iglesia, ¿no? Yo aquí diría que se impone un principio que es que como presupuesto, la diferencia sexual no puede ni debe ser una razón de marginación o de exclusión de las mujeres en la vida de la Iglesia. Y ya veremos que esto luego es lo que consolida en gran medida el derecho canónico, ¿no? Dejo aparte aquí la cuestión de las órdenes sagradas, esa cuestión que teológicamente es mucho más compleja, la cuestión, por tanto, del sacerdocio femenino, ¿no? O sea, dejando al margen eso, planteo, o lo que dejo es el espacio abierto a la participación y a la presencia de la mujer en todo el resto de ámbitos eclesiales, aludiendo, bueno, a ese pronunciamiento de que esta cuestión de la ordenación está en este momento cerrada. No, es verdad que no con una decisión infalible, pero queda cerrada. Por tanto, yo voy a adoptar aquí, vamos a decirlo así, una actitud posibilista, en el sentido de decir qué espacios o qué ámbitos hay en este momento ya abiertos, porque a lo mejor hay ámbitos que tenemos ya abiertos y posibles para una mayor presencia y participación de la mujer y simplemente no se han explorado o no se han recorrido, y qué es lo que se está planteando también en este momento en el sínodo. Bueno. Respecto a la postura del Papa Francisco, decir también solo como introducción, ya en aquella famosa entrevista que le hizo el jesuita Antonio Spadaro, nada más ser elegido Papa, él ya allí, cuando le preguntan sobre la situación de la mujer, afirma que el contexto no ha dejado espacio para hacer visible el papel que corresponde a la mujer en la comunidad, y planteaba esta pregunta retórica: ¿qué hacer hoy para darle una mayor visibilidad? Él mismo decía: es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia. La pregunta sería cómo, dónde y de qué manera. Las mujeres, decía, están formulando cuestiones profundas que debemos afrontar. La Iglesia no puede ser ella misma sin la mujer y el papel que ésta desempeña. Y quizá este es un buen punto de partida. ¿Qué implica la incorporación? Pues que la Iglesia, para ser ella misma, tiene que contar con esa presencia de las mujeres. Bueno, me salto por no alargarme mucho. El documento conclusivo, por ejemplo, del Sínodo de la Familia, apuntaba en la dirección de pedir una revalorización del papel de la mujer en la vida eclesial. Bueno, y así llegamos al sínodo de la sinodalidad, donde este es uno de los temas que se han puesto sobre la mesa y que se han planteado. Adelanto aquí ya la tesis principal en la que yo me muevo y que sostengo, que es que la cuestión de las mujeres en la Iglesia no es un tema que deba abordarse aisladamente, sino que es una cuestión que debe abordarse fundamentalmente en el marco eclesiológico y en la eclesiología que ha trazado el Concilio Vaticano II, en el marco también de una teología del laicado, de una comprensión misionera de la misión de la Iglesia,
y en el caso de hablar del diaconado femenino, en el ámbito de también una teología del ministerio. Entonces, no se puede o no se debe, a mi juicio, abordar esta cuestión aisladamente, sino incardinada en el modelo, en el concepto de Iglesia, en el concepto de relaciones entre los diferentes agentes de la Iglesia, en el marco de una teología del laicado, una comprensión de la misión de la Iglesia y, en el fondo, en toda la renovación eclesiológica que ha hecho el Concilio, que ya pues se ha hablado de esto. En ese sentido, yo sí que pienso que estamos en un momento adecuado, porque en este proceso que ha suscitado el sínodo de la sinodalidad, en esto que podríamos llamar una nueva fase de recepción conciliar, pues algunas de estas cuestiones se están revisando, se están planteando, y aquí encontraría un buen encaje, o encuentra un buen encaje esta cuestión y esta problemática. Bueno, aquí hay que decir, por tanto, que en lo referente habría que arrancar del concilio, porque es precisamente en el concilio donde el laicado adquiere carta de ciudadanía en la Iglesia, y porque en el concilio, como decía, es donde encontramos el marco eclesiológico adecuado para plantear la cuestión de la presencia de la mujer en la vida de la Iglesia. Y en ese sentido el concilio marca una línea divisoria, ¿no?, por así decirlo. Entonces, allí es donde encontramos, como decía, los presupuestos para ese nuevo ámbito de presencia. La visión de Iglesia, como decía, la misión de la Iglesia y de su ministerialidad, la revalorización del laicado y también, muy importante, la posibilidad de acceso para laicos y, por tanto, también para las mujeres, a los estudios bíblicos y teológicos. Voy a hacer, en primer lugar, una aproximación al concilio de la mano de una laica española, yo creo que es una figura poco conocida y que hay que reivindicar, que es Pilar Bellosillo, la única mujer auditora española que estuvo presente, que participó como auditora en el tercer y cuarto periodo de sesiones conciliares. Por tanto, ya veo aquí que la presidenta de Acción Católica se alegra y sonríe porque fue una gran militante de Acción Católica, ¿no?, en las sesiones del otoño de 1964 y 65, ¿no? Bueno, voy a un bosquejo muy rápido de cuál fue su presencia y de cómo ella planteaba esta cuestión y esta temática. Y yo creo que ahí, aunque han pasado 60 años, creo que hay elementos que nos pueden también ayudar a la hora de plantearlo en este momento. Bueno, ¿dónde está la otra mitad de la Iglesia? La anécdota es bien conocida. La pregunta fue formulada por el cardenal Suenens, una de las figuras más prominentes del concilio, a los padres conciliares, haciendo notar la inconsecuencia que suponía declarar la igualdad fundamental entre el hombre y la mujer y, sin embargo, no tratar a la mujer en el mismo plano de igualdad. La mitad del pueblo de Dios son mujeres y están ausentes aquí, concluía en su intervención el arzobispo de Malinas. La reflexión que suscitó su intervención provocó la incorporación en la tercera sesión conciliar de 23 mujeres en calidad de auditoras. Entre ellas se encontraba la española Pilar Bellosillo. Pablo VI les daba la bienvenida el 14 de septiembre de 1964, resaltando la novedad que suponía su presencia. Nos alegra saludar a nuestras queridas hijas en Cristo, las mujeres auditoras admitidas por primera vez para asistir a las asambleas conciliares. En realidad fue la bienvenida a unas ausentes, porque aunque se habían cursado las invitaciones, en realidad no había ninguna mujer todavía en el aula conciliar, ¿no? Se fueron incorporando en los días sucesivos, ¿no? Y allí fueron llegando ataviadas con mantilla, que era lo que les habían dicho, la manera en la que tenían que vestir. Allí fueron de negro y con mantilla, para gran regocijo de otro auditor laico, Jean Guitton, al cual, esta era una anécdota que al profesor Santiago Madrigal le gustaba mucho recordar, siendo el único auditor laico en la primera sesión, los organizadores no sabían muy bien dónde colocar a este señor que iba vestido con traje. Entonces, al final dijeron, pues, en la tarima, en la zona de los observadores protestantes, y allí colocaron a Jean Guitton. Bueno, pues, entonces, allí fueron llegando, y como ella manifestaba, puedo deciros que también yo llegué al concilio con un poco de miedo. Temía la teología y temía el latín, confesaría más tarde, ¿no? Por aquel entonces, sin embargo, esta mujer ya atesoraba una amplia trayectoria eclesial desde su militancia
como joven en la rama femenina de la Acción Católica, de ahí había pasado a la rama nacional como responsable internacional de la rama femenina de Acción Católica, y de ahí había saltado a la UMOF, a la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas. Por tanto, ella en todos esos ámbitos había trabajado en dos campos: la acción a favor de la mujer dentro de la Iglesia y la acción en pro de la justicia y de la promoción de la mujer en la sociedad civil. Y aquí había puesto en marcha iniciativas muy interesantes como, no me viene el nombre, las semanas de impacto, o sea, un intento de elevar el nivel formativo, sobre todo de mujeres en el ámbito rural, trabajar con mujeres en el ámbito rural y por la formación de las mujeres en el ámbito rural. Por tanto, una mujer que abanderó dos causas en el ámbito eclesial: el despertar del laicado, por una parte, como miembro de Acción Católica, y la promoción de la mujer. A través de esos cargos internacionales, claro, ella ahí se embebió mucho de todas las corrientes eclesiales en ese momento en Europa. Ella conoció lo que podríamos llamar la suma teológica de la teología del laicado previa al concilio, los jalones para una teología del laicado, de Congar. Y con la UMOF pues había recorrido todo el mundo, también como fundadora de Manos Unidas, de la campaña contra el hambre, y esto es una cosa que siempre reivindica. Nosotros iniciamos eso antes de que la FAO declarara, antes de que la FAO se movilizara con el tema del hambre en el mundo. Bueno, pues a esta mujer pionera en ese contexto en el que ya Pío XII había animado, y cito literalmente, a la mujer a asumir cargos públicos. La mujer, decía Pío XII, debe asumir su responsabilidad en todos los terrenos y hacer frente a las exigencias de un apostolado efectivo. ¿Hasta qué hora tengo? ¿Hasta la 1:15? No, más. Vale, más. bueno, para ver. Vale. Bueno, en 1945 el mismo Pío XII decía: vuestra hora ha sonado, mujeres jóvenes católicas, la vida pública os necesita. La mujer, esto interpretado por Marisalas, que fue su gran amiga y la que le acompañó y participó con ella en muchas de estas iniciativas, ¿no? Pío XII trataba, por un lado, de incorporar a la mujer, ¿no?, a la vida pública y eclesial, por otro lado también de contrarrestar la alternativa, de dar una alternativa, por así decirlo, a ese movimiento laico feminista, ¿no?, que se había constituido como una suerte de único portavoz de las legítimas organizaciones de mujeres. Bueno, entonces, la incorporación de mujeres en el aula conciliar se inscribe dentro del reconocimiento, cito literalmente, ¿no?, en la carta de invitación, del reconocimiento y la sensibilidad hacia el apostolado y la vocación seglar, y constituía un paso importante de la afirmación y de la relevancia de la misión del laico y, de modo especial, de la mujer en la Iglesia. No en vano, Pablo VI había sido un gran impulsor, antes de ser papa, de los movimientos seglares ya desde su juventud, a los que además en los que él mismo había participado. Bueno, las auditoras fueron reclutadas hasta llegar al número de, me parece que fueron 21 o 22, de los altos cargos de movimientos eclesiales, como era el caso de Pilar Bellosillo, y también de las órdenes religiosas, a excepción, y este es un dato curioso, de dos viudas que venían a representar el gran sacrificio que habían hecho las mujeres en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, donde habían perdido a maridos, a hijos, a padres. Entonces, bueno, y Pilar Bellosillo fue designada como una de estas representantes cualificadas del laicado católico, según, como decía, cursaba en la carta de invitación que le llegó. En ese momento, esta mujer atesoraba la representatividad de nada menos de 36 millones de mujeres que estaban adscritas a las más de 100 organizaciones católicas femeninas de todo el mundo que formaban parte de este organismo, la UMOF. Por tanto, ostentaba una representatividad muy amplia de mujeres de los 5 continentes. Cuando ella llegó a la tercera sesión, a los auditores y auditoras conciliares les daban a elegir las comisiones de trabajo en las que se querían incorporar. Y ella, con muy buena lógica, dijo: pues a mí, ¿cuáles son las que por lógica me corresponden? 2. 1, el apostolado, la comisión sobre el apostolado seglar, y 2, la comisión que trabajaba el famoso esquema 13, que luego daría lugar a la Constitución sobre la Iglesia en el mundo, Gaudium et Spes, ¿no? Esa, entendía ella, eran los ámbitos que corresponden al laicado y, por tanto, a la mujer, ¿no? Y, de hecho, participó
formó parte del grupo de asesores que participó en aquella última reunión de Aritzia en febrero del 65 que dio forma final a la Constitución Gaudium et Spes. Bueno, cuando en un coloquio celebrado tras la clausura del concilio le preguntaron cuál había sido la contribución de la mujer a las labores del concilio, ella respondió lo siguiente: contesté que nuestra preocupación mayor, o por lo menos la mía, había sido la de evitar toda discriminación con respecto a la mujer. El criterio general nos pareció el más adecuado, porque aún no estaban maduras las cosas para poder ir más lejos y porque había que evitar la peligrosa tentación de dedicar a las mujeres párrafos especiales, ¿no? Y yo de aquí destacaría 3 cosas, ¿no? Una, el objetivo principal, que no haya discriminación. El segundo objetivo, que nos den un tratamiento aparte. Nosotras somos laicas, pues estamos incorporadas al laicado. Entonces, que lo que se cursa y lo que rige para el laicado, rija para nosotras también sin discriminación. Y en segundo lugar, ¿en qué contexto eclesial nos movemos? ¿Para qué están maduras en este momento las cosas, ¿no? Bueno, ese fue el criterio en el que se movió Pilar Bellosillo. Después del concilio, es verdad que prosiguió con una actividad muy dinámica en la vida de la Iglesia. Así participó en el Sínodo del 61 sobre el sacerdocio y la justicia en el mundo y fue consultora del primer Consejo Pontificio para los Laicos y miembro cualificado de una comisión que creó Pablo VI, una comisión pontificia para el estudio de la situación de la mujer, que funcionó entre los años 1973 y 1976. Y aquí es donde esta mujer profundamente eclesial vivió una de sus experiencias más amargas, ¿no? Y donde, como recuerdan sus biógrafas, el deslumbramiento y el entusiasmo que llevaba consigo quedó puesto a prueba de manera verdaderamente dura en el posconcilio. ¿Por qué? Pues porque en esta comisión de carácter temporal, creado en respuesta al deseo que manifiesta el Sínodo de 1971 de impulsar una mayor responsabilidad y participación de la mujer en la vida comunitaria de la Iglesia, Pablo VI crea una comisión formada por 15 mujeres y 10 varones, colocada bajo el signo de la justicia en el mundo, y se le asigna esa tarea de estudiar el papel específico de la mujer en la sociedad y en la Iglesia. La comisión trabajó durante los 3 años siguientes en un clima tenso de muchas discrepancias internas. Desde sus inicios afloraron ya grandes diferencias. Entonces, convencidas de la imposibilidad de avance, 5 mujeres miembros de la comisión, entre ellas Pilar Bellosillo, deciden escribir una carta a Pablo VI presentando su dimisión. Tras reconsiderar su posición a instancias del propio Pablo VI, que les pide que no dimitan y que continúan en la comisión, decidieron no abandonar la comisión, pero con dificultades hasta el final. Y esta, como decía, fue una de esas experiencias que ella vivió amargamente. Desde ese profundo sentido eclesial decidió permanecer, pero amargamente. Con el tiempo se referiría a aquella comisión que no logró alcanzar resultados tangibles, como ella lo definía, una esperanza frustrada, ¿no? Pese a todo, ella decía, bueno, es un esfuerzo que no ha resultado baldío porque, y cito literalmente, dejó constancia en la historia de que en los años 70 había un grupo de mujeres cristianas que pretendía renovar la reflexión teológica de la Iglesia sobre las mujeres, estando atentas a la realidad viva, ¿no? Pilar Bellosillo, como decía, vivió este momento desde un sentido eclesial muy profundo y con ese trasfondo amargo, pero que le llevaría finalmente a afirmar lo siguiente: nuestro compromiso con la Iglesia, con relación a nuestra condición en ella, se ha caracterizado siempre por una gran fidelidad, aunque una fidelidad crítica, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos el testimonio de una mujer relevante en el laicado, con una presencia significativa en el concilio y con una posición eclesial con esa medida de reivindicar la igualdad, no un tratamiento diferente, y también posibilista en el sentido de decir eclesialmente hasta dónde podemos en este momento llegar. Bueno, el Vaticano II nos diseña, como decía, en segundo lugar,
el marco eclesiológico, no me voy a detener aquí mucho porque ya creo que se ha abordado suficiente, pero diseña el marco eclesiológico adecuado para abordar esta cuestión. Como afirma Santiago Madrigal, y en esto hay que reconocer, el mérito de haber restituido el espesor teológico a la reflexión sobre los laicos se debe en la práctica, por un lado, a la acción católica y, por otro, al nacimiento de la teología del laicado, de la mano, como decíamos, del dominico Yves Congar y de su obra Jalones por una teología del laicado. Es el primer concilio que trata el tema de los seglares en la Iglesia, no me detengo. Y, aunque no nos ha legado una teología completa del laicado, sí ha legado un proyecto de Iglesia en el que la teología del laicado encuentra y el laicado encuentra ahí su encaje. Hay que decir que el redescubrimiento del laicado va de la mano de la misma profundización que el Concilio Vaticano II realiza sobre la Iglesia. Por tanto, como vamos a decirlo así, las dos patas donde se sustenta, por una parte la profundización en el misterio de la Iglesia y también ese redescubrimiento está estrechamente vinculado al reconocimiento del sacerdocio común existencial de raíz bautismal, ¿no? Bueno, pues sería un poco ahí, ya digo, no me detengo en esto. Simplemente recordar que en el fondo la pregunta por el laicado es la pregunta por la Iglesia y por la identidad cristiana. Dime qué laicado tienes y te diré cuál es tu imagen de Iglesia. Y a la inversa, dime cuál es tu modelo, tu concepto de Iglesia y te diré qué visión del laicado se deriva de ahí. Por tanto, como decía, concepto de Iglesia, misión, ministerialidad, determinan el marco de referencia no solo para el laicado, también para la cuestión, abordar y pensar en la cuestión de las mujeres, ¿no? Voy a formular rápidamente una pregunta retórica que en una de sus obras plantea Santiago Madrigal. Estamos demasiado acostumbrados a pensar una Iglesia desde el estamento eclesial jerárquico. Ahora bien, ¿qué ocurre si procedemos a la inversa y comenzamos a imaginar y pensar una Iglesia desde lo más radical, donde lo más radical, sea el sacramento del bautismo que sella la igualdad fundamental de todos los creyentes? Bueno, pues esto es un poco el cambio que opera eclesiológicamente el concilio, partir del bautismo y partir desde el conjunto de los sujetos eclesiales, ¿no? La Iglesia como sujeto colectivo en el que luego se realiza ese desenvolvimiento del sujeto eclesial, una Iglesia en la que hay diversidad de ministerios, pero unidad de misión. Por tanto, una clave aquí, variedad de ministerios y unidad de misión. Como señala el propio Santiago Madrigal, esta afirmación conciliar es muy importante porque evita poner la misión en manos de un único ministerio, que sería el de los ministros ordenados de la Iglesia, para verla existiendo en una unidad dentro de la acción de los diversos carismas y ministerios, ¿no? Y por esta línea va el capítulo 2 del Lumen Gentium, Gaudium et Spes 44-45, ¿no? Un único espíritu que suspira en la misma fe en el único Señor, por la consagración bautismal, un cuerpo sacerdotal que es sujeto de la misión eclesial. Bueno, entonces, el reto consiste en avanzar, ¿no?, hacia una visión orgánica de la comunidad, de sus ministerios, ¿no?, y ver ahí dónde encajan las responsabilidades pastorales por parte de seglares, laicos y laicas, ¿no? Bueno, ver ahí un poco cómo se puede ir desarrollando esto, que ya en muchos lugares, ¿no?, se experimenta esa necesidad, y cómo hacerlo sin que desequilibre, por otro lado, esa identidad y función del ministerio ordenado en la Iglesia, ¿no? Y por ahí, ¿no?, en ese sentido, podríamos decir, resulta paradigmática la retractación de Congar respecto a su itinerario en la teología del laicado y de sus ministerios, donde él reconoce que su planteamiento inicial acerca del laicado estaba lastrado por esa contraposición clérigo-laicos y propone sustituir ese binomio por el binomio comunidad-ministerios, ¿no?, como el binomio adecuado para abordar esa cuestión. Entonces, bueno, una teología del laicado y también, por tanto, de la presencia y la misión de la mujer en la Iglesia desde esas tres coordenadas eclesiológicas: una eclesiología centrada en la Iglesia misterio, el capítulo 1 del Lumen Gentium, en el marco de una eclesiología de comunión y de una eclesiología del pueblo de Dios, ¿no? Bueno, pues esto como marco general a partir del que plantear eso.
en esa idea de una Iglesia toda ella ministerial, ¿no?, en la que también los fieles están llamados a poner a disposición de la Iglesia los carismas recibidos y que trabajan corresponsablemente en esa única misión de todo el cuerpo eclesial, ¿no? Bueno, entonces, eso hay como marco para plantear, ¿no?, esa colaboración. Voy a decir, en segundo lugar, y ya digo, son o quieren ser pinceladas que den lugar simplemente, bueno, pues a un debate después, también una mirada, o será sin querer, porque aunque yo no trabajo ya en ese ámbito, por esto de haber estudiado Derecho, siempre me parece que la perspectiva jurídica y canónica también tiene su papel y en este caso importante, ¿no? Una mirada al derecho canónico para explorar las posibilidades y recorrer las vías que permiten asignar roles, sobre todo roles de dirección, de responsabilidad a las mujeres en los ámbitos diocesano, conferencia episcopal, o sea, en los distintos ámbitos eclesiales, ¿no? Y ver también qué otras posibles vías se pueden ir abriendo. Pero la idea sería en decir, bueno, realmente con el derecho canónico en la mano, ¿qué vías hay? ¿Cómo plantea el derecho canónico la incorporación de la mujer y la participación en la vida de la Iglesia, ¿no? Y de lo que el derecho canónico plantea o reconoce, qué vías se han explorado? Y ya formulo la tesis, o sea, sin necesidad de cambiar nada, con la normativa actual hay margen para una mayor presencia de la mujer en muchos ámbitos, desde consejos parroquiales, diocesanos, o sea, hay muchos organismos y muchos ámbitos eclesiales en los que se puede ampliar esos espacios de participación, amén de los que ha abierto el Papa, por ejemplo, pues una vía para asignar cargos a mujeres dentro de la curia en organismos e instituciones de la Santa Sede, ¿no? Pero ya con el derecho canónico hay muchas posibilidades y aquí tenemos canonistas que nos pueden ilustrar con mucha más competencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, qué cauces de participación aparecen. Y yo aquí solamente voy a resaltar una cosa, y sigo aquí a la canonista, a la profesora Carmen Peña, ¿no? Porque en realidad, claro, ¿qué es lo que hace la reforma, el nuevo Código de Derecho Canónico de 1983? Pues de alguna manera recoger y volcar en marcos jurídicos, ¿no?, las afirmaciones conciliares, o sea, toda esa eclesiología conciliar, hacer una modificación del Código Canónico, que si no me equivoco era del 17, ¿no? 17, pues la modificación, y verter esa teología y esa eclesiología del concilio, ¿no?, en los moldes canónicos y darles así fuerza normativa y vinculante para la Iglesia, ¿no? Y por eso digo que el derecho canónico tiene también su importancia y no menor en estos ámbitos, porque precisamente, como digo, trata de traducir la renovación eclesiológica conciliar a los moldes o al marco del derecho canónico. ¿Y qué es lo más importante, más allá luego de cómo especifica? Para mí es, cómo esa revalorización del laicado, ¿no?, entra en el derecho canónico, sobre todo a partir del principio de la igualdad radical de todos los bautizados en la Iglesia, ¿no? Y donde por primera vez se reconoce en el ordenamiento canónico un derecho, un elenco de derechos y deberes con independencia de la condición clerical o laical, como derechos propios e inalienables derivados del bautismo. Entonces, por primera vez, el Código Canónico establece un corpus legal, como decía, de derechos y deberes de los fieles, con independencia de su condición, como decía, como derechos propios e inalienables que derivan del bautismo en Canon 204. Entonces, aquí son derechos, como decía, derivados directamente del bautismo, en cuanto sacramento que llama a los fieles a participar en la comunión y misión de la Iglesia. Bueno, con esa excepción, ¿no?, del número 231, donde no se permitía el ministerio de acólito y lector a las mujeres, y esto fue lo que se modificó para poder. Una argumentación era decir, bueno, en realidad en la práctica muchas veces ya se está haciendo, bueno, pero es muy importante, ¿no?, la ratificación canónica de eso, y es muy importante que eso tenga visibilidad canónica, ¿no? Entonces, y en ese sentido,
en esos derechos de los fieles, sin hacer ninguna distinción y ninguna diferenciación entre varones y mujeres, más allá de esta cláusula, y dejo aparte lo que la ordenación sacerdotal, pero más esta cláusula del ministerio de acólito y lector. Entonces, como decíamos, la mayor plasmación del principio de igualdad y no discriminación por razón de sexo, precisamente está en que en el Código Canónico no hay distinción entre varones y mujeres al hablar de los laicos, ¿no? Ya digo, no entro aquí, ¿no?, en todo lo en concreto, luego ya todo detallado, pero bueno, yo creo que ese es un punto de partida también ahí importante eclesialmente, ¿no? Bueno, dicho esto, voy a decir algo, para que me dé tiempo ahí a decir algo, bueno, ya que es uno de los temas, y aquí luego comentaré una cosa, pero bueno, quiero hacer antes una prevención, algo como que parece que es el tema estrella que ha venido respecto a la cuestión de la mujer en la Iglesia, el diaconado femenino, ¿no? Entonces, bueno, como primer presupuesto, a mi juicio, ya digo que aquí cada cual tendrá su opinión, pero al menos a mi juicio decir que la cuestión de la participación y sobre todo una mayor presencia de la mujer y de dar mayor cauce de la presencia de la mujer en ámbitos de responsabilidad, de decisión, que el diaconado no es el único espacio o el único ámbito para esto. Entonces, y en ese sentido también una prevención me parece respecto a valorar esta última fase del sínodo. O sea, no se puede valorar la participación, la presencia de la mujer en la Iglesia solo a partir de si se dice que sí o se dice que no a la cuestión del diaconado, ¿no? Yo creo que es una cuestión mucho más amplia que, como digo, tiene todo un trasfondo eclesiológico y esto es lo importante, ¿no? Qué concepto, qué modelo de Iglesia, hacia dónde apunta el sínodo, ¿no? Y luego, como pasa siempre, igual que pasa con el concilio, todo se juega en la recepción, o sea que los concilios, igual que el sínodo, pueden debatir, pueden discutir mucho. Es verdad que este sínodo tiene esa fase, vamos a hablar en terminología conciliar, ¿no?, el acontecimiento y la letra, ¿no? Pues el acontecimiento ha sido muy importante por todo lo que se ha fraguado ahí, eso pasa a letra, pero eso tiene que pasar a la vida eclesial, tiene que permear y tiene que decantarse en la vida eclesial. Entonces, yo creo que ahora es donde se abre en realidad la fase decisiva, ¿no?, de todo esto, cómo esto va permeando y cómo esto se va incorporando a la vida desde la parroquia, o sea, empezando por la parroquia, que es la célula primaria de Iglesia, y cómo a partir de ahí se va construyendo. Bueno, como saben, en 2016 se vuelve a poner el foco en esta cuestión del diaconado femenino a partir de la comisión que crea el Papa Francisco con el encargo de estudiar el rol de las mujeres diaconisas en la historia. Entonces, la pregunta que frotaba en el ambiente es: ¿ha llegado la hora para reconocer el diaconado femenino? ¿No? Bueno, entonces, estamos ante un tema delicado cuya reflexión se mueve en dos ámbitos, son dos parámetros. Una, la de la posibilidad de la ordenación diaconal de las mujeres, y en segundo lugar, la de la oportunidad, conveniencia y o necesidad de dar el paso en este momento. Entonces, la Iglesia se pregunta si es posible, si es oportuno y si es necesario en este momento, ¿no? Porque no podemos perder de vista que los ministerios son servicios que nacen de la comunidad para la comunidad y para las necesidades de la comunidad. Esto lo expresa muy bien Serena Nochetti cuando dice: no hay que ascribir la pregunta sobre el diaconado femenino a la lógica de la reivindicación de poderes o derechos como hacen algunos, sino que hemos de situarla como articulación que cualifica en el marco de la reflexión global sobre la condición de sujetos que compete a toda la Iglesia y sobre las dinámicas de palabra y servicio que edifican a la Iglesia. ¿Sería hoy posible, y supuesta esta posibilidad, cómo se articularía un ministerio instituido, un ministerio ordenado análogo al de los varones? Bueno, entonces, aquí, mientras para algunos es posible e incluso necesario, para otros es posible y conveniente, para otros podría ser posible, pero a lo mejor no estamos en el momento adecuado, y finalmente para otros no cabe ni esta posibilidad. Y esto es lo que está en este momento en la mesa. Como saben, es una de las cuestiones que el Papa ha decidido sacar de la Asamblea, y son estas cuestiones que se van a abordar aparte y sobre las que ha afirmado que es una cuestión
abierta, ¿no? Yo creo que más allá de la decisión final, bueno, pues puede ser una revitalización para plantear esta cuestión que estamos abordando aquí. Como decía, no se puede plantear aisladamente, sino en el marco eclesiológico, ¿no? De modo que la dinámica de recepción conciliar es el horizonte vital en el que se tiene que afrontar la pregunta sobre el diaconado. Y esto es lo que queda expuesto en el subtítulo de una obra editada por Serena Nochetti que lleva por título Diáconas. En la traducción castellana que está publicada en Salterres, diáconas, un ministerio de la mujer en la Iglesia, en vez de diaconisas, utilizan la expresión diáconas, pero en el título original en italiano, diáconas, y el subtítulo es ¿qué ministerio para qué iglesia? Que yo creo que sitúa muy bien, o sea, en qué comprensión de ministerial y en qué modelo de iglesia, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Entonces, la cuestión del diaconado femenino, por tanto, se inserta en ese marco de debate teológico más amplio, que es el de los ministerios en relación a la comunidad, el significado sacramental del mismo ministerio diaconal, ¿no? Y también la imagen y cómo se ha desarrollado la teología del diaconado, ¿no? La visión del diaconado. Entonces, el Concilio Vaticano II ha recuperado la figura del diaconado como un grado autónomo y permanente de la jerarquía eclesiástica, y no ya como un paso a un nivel de transición hacia el sacerdocio, eso que se llamaba el diácono transeute, ¿no? El diácono de paso para el presbiterado, en camino hacia el presbiterado. Como ha reconocido el eclesiólogo, profesor de la Gregoriana, Darío Vitali, se trata de una elección conciliar, que además en el concilio quienes lo demandan son los obispos que están en territorios de misión, que creen que esta figura, recuperar esta figura es necesaria, o sea, que obedece a las necesidades de la Iglesia en algunos ámbitos, y como dice Darío Vitali, para él se trató de una elección conciliar que, siendo un don y una gran oportunidad para la Iglesia, sin embargo, prometía resultados muy diferentes a los alcanzados, ¿no? Y plantea como dificultades que la función ha quedado reducida al servicio del altar y su tarea se desarrolla, dice él, en las estrecheces de los confines de la sacristía, o sea, aunque Lumen Gentium 29 dice, sirve al pueblo de Dios en la diaconía para la liturgia, la palabra y la caridad, lo que plantea es que en el fondo, en el desarrollo posterior, no ha escapado, ¿no?, de ese modelo anterior donde, de alguna manera, el diaconado se interpretaba conferido únicamente a los candidatos al sacerdocio y a las tareas circunscritas al culto, ¿no?, y a su lugar al lugar del presbiterio, el servicio al altar. Entonces, como al final, sin querer, se ha vuelto, ¿no?, un poco a esa visión del diácono. Y en segundo lugar, dice Darío Vitali que la imagen doctrinal del diácono carece de consistencia propia porque su perfil se construye sobre el de los sacerdotes, transformándolos en una especie de extensión de los párrocos. Y aquí reclama que habría que establecer un perfil del ministerio diaconal que sea un resorte para la Iglesia y, en el fondo, no un problema donde no se sabe muy bien la identidad del diácono, cómo situarlo. Como decía, las tres áreas que cita el parágrafo 29 apuntan a la apertura de un ejercicio más amplio que el del ámbito litúrgico. En definitiva, esas tres áreas que cita retoman claramente los triamunera adaptados al ministerio diaconal, ¿no?, apuntando al modo en el que los diáconos participan o podrían participar en funciones de santificación, enseñanza y de gobierno. Lumen Gentium 29, por tanto, reconoce el diaconado como grado distinto, como un grado distinto y permanente del ministerio sagrado. Y es por esta vía, ¿no?, en la que el diácono permanente recibe la imposición de manos orientada no al sacerdocio, sino al ministerio. Entonces, esto hay que aclarar, cuando se piensa en una posibilidad del diaconado femenino, es una posibilidad de una ordenación, de una imposición al ministerio y no al sacerdocio. O sea, que sería erróneo pensar que con esto estamos dando un primer paso, esta concepción, como decía, del diácono transeute, que esto es un primer paso para el sacerdocio. Estamos bajo el marco del parágrafo 29 de Lumen Gentium. Entonces, por eso,
vuelvo a la pregunta, ¿qué diáconos para qué iglesia? ¿No? Entonces, en ese sentido, bueno, en primer lugar, hay que replantear la identidad y el significado del diaconado, ¿no? Profundizar en la configuración de ese ministerio y profundizar en eso puede iluminar esa posible apertura del diaconado femenino, que, como digo, iría por la vía de la figura que aparece en el número 29 del Lumen Gentium, ordenado, por tanto, non ad sacerdocium sed ad ministerium, por tanto, hacia el ministerio, ¿no? Bueno, en realidad la cuestión del diaconado femenino, cuando el Papa Francisco constituye esta comisión, había sido abordada ya por el documento de la Comisión Teológica Internacional del año 2002, el diaconado, evolución y perspectivas. Y no sé si se puede decir mucho más respecto a cómo estaba configurado el diaconado y en particular a las mujeres diaconisas en los primeros siglos. Entonces, haciendo una síntesis muy rápida, en el documento pueden consultar, está fuera de duda su existencia. En la Iglesia primitiva existió la figura de las diaconisas, aunque queda abierto el interrogante sobre su figura específica, su identidad, su misión. Había diaconisas, pero con el mismo rito de ordenación, no, un acto de bendición, con las mismas funciones, no. Entonces, aquí, así, en lenguaje coloquial, podríamos decir que aquí uno puede ver el vaso medio vacío o medio lleno, ¿no? Había diaconisas, por tanto, había diaconisas, pero no eran las mismas funciones, ¿no? Entonces, bueno, con los datos, bueno, yo creo que me parece que está ya estudiado, que la pregunta y la cuestión más bien va por esta otra línea de si este es el momento, si es conveniente el momento eclesial, si responde a una necesidad eclesial, un poco por esta vía, ¿no? Yo creo que aquí puede ayudar, y ya casi con esto termino, la reflexión que hace el eclesiólogo canadiense Gilles Routier, gran conocedor del Concilio Vaticano II, donde la pregunta que plantea es esta: ¿es posible pensar el presente y el futuro exclusivamente sobre la base de la repetición material de lo que se hizo en el pasado, ¿no? Entonces, aquí dice, bueno, aunque el Concilio, cuando reintroduce esta figura, piensa en términos de restauración del diaconado permanente, pero bueno, él dice aquí, en el fondo, el término no se emplea, el de restauración. Entonces, bueno, aquí hace un análisis, en el fondo, los tres términos que en el articulado de los documentos del Concilio aparecen, referido al diaconado permanente, restauración, institución, restitución, institución. Bueno, aquí no evoca tanto la idea de poner en vigor algo tal y como se ha conocido en el pasado, sino de reponiéndolo a su estado primitivo, ¿no? Sino de hacer renacer y renovar. Entonces, lo que se plantea es, cuando se piensa, si se piensa en una ordenación al diaconado, ¿no?, de las mujeres, hay que pensarlo no tanto en términos de réplica de lo que se hizo en la Iglesia antigua, sino en el sentido, por ejemplo, de cómo funciona Sacrosanctum Concilium I, donde asocia la idea de progreso y restauración de la liturgia, ¿no?, como si la liturgia, dice Gilles Routier, si la restauración fuera modalidad del progreso y el progreso condición de la restauración. Y de la misma manera, dice él, que la restauración del catecumenado o de la iniciación cristiana de adultos ha sido algo distinto de la recuperación del catecumenado antiguo, tal y como en ese momento se realizaba entonces, ¿no? Pues así habría que pensar el diaconado permanente restablecido por el Vaticano II, ¿no? Como desde la pregunta más bien, ¿no?, por las necesidades de la Iglesia hoy, ¿no? Vamos a decir así, ¿qué perfil de diácono necesita en este momento la Iglesia, ¿no? Entonces, el restablecimiento del diaconado como orden permanente y autónomo de la jerarquía, como decía, aunque se apoye en la tradición, no supone una recuperación de aquellos roles y funciones ejercidos por la Iglesia antigua como un calco. Por eso, dice él, examinar los roles ejercidos por estas diaconisas es insuficiente para pensar cuál podría ser la figura del ministerio hoy, porque pensando en esa eventual posibilidad, ¿no?, lo que habría que pensar son las necesidades pastorales de la Iglesia hoy y
ese tendría que ser el criterio de discernimiento, ¿no?, poniendo en primer plano la utilidad o la necesidad pastoral que en este momento tiene la Iglesia, ¿no?, a la hora de instituir un ministerio, tanto de instituirlo como de precisar las funciones que se asocian a ese ministerio, ¿no? Los ministerios son para la comunidad, necesita la comunidad este ministerio y qué contenido, qué funciones hay que asignar. ¿Qué ministerio necesita hoy la Iglesia para garantizar de modo adecuado y culturalmente significativo la cura animarum en determinadas regiones? Esto es lo que plantea. Porque aquí, bueno, tras este argumento está la idea o un presupuesto que es pensar la cuestión ministerial a partir del afán pastoral del pueblo de Dios más que desde la persona del ministro, o sea, qué necesidades tiene en este momento la Iglesia. Teniendo en cuenta también que cuando Lumen Gentium 29 plantea el restablecimiento del diaconado permanente, ¿no?, estipula que ese restablecimiento, o sea, no piensa en un restablecimiento universal, sino que corresponde a las conferencias territoriales de obispos, conferencias episcopales, de acuerdo con el sumo pontífice, decidir si cree oportuno y en dónde establecer estos diáconos para la atención de los fieles, procura animarum. Entonces, en este sentido, que en un contexto determinado se abra esta posibilidad no implica la obligatoriedad para implantarlo en todos los espacios. Y aquí, como decía, yo creo que nos movemos en ese marco, ¿no?, del Papa de discernimiento de qué es lo más adecuado en este contexto eclesial. Primero, si es posible, pero también si es lo conveniente o lo adecuado en este momento eclesial. Bueno, yo termino aquí. Muchas gracias y así dejo un rato para el diálogo. Muchas gracias, profesora Márquez. Si hay alguna intervención, profesor Pisco. Miedo me das. Al contrario, Carmen. Te agradezco mucho por la claridad y la precisión, que es difícil en temas complejos. Yo quería subrayar algo, por dar un paso más adelante. Una prueba de la realidad es que la creación del diaconado permanente, en tiempos contemporáneos, no ha supuesto un mayor liderazgo del laicado, entre comillas, promocionado a no se sabe qué, en el caso de los varones. ¿Por qué? Porque ha sido un fenómeno muy reducido, en muchas diócesis ni siquiera se ha implantado y evidentemente, como ha puesto de manifiesto Dario Vitali, con un perfil demasiado litúrgico. Bueno, pero digo por esto porque en el caso de la promoción a responsabilidades eclesiales de las mujeres, este camino no es. El camino cierto, verdadero, posible y no practicado suficientemente es el canon 228, que habla de la posibilidad de que hombres y mujeres laicos, no hay distinción ninguna, ejerzan oficios eclesiásticos, donde se ejerce una verdadera autoridad sobre la comunidad, evidentemente siempre dependiendo del pastor propio de la diócesis, que es el obispo. Entonces, esto es posible, en muchos sitios se ha avanzado, en otros no se ha hecho nada. Tímidamente, en España, por ejemplo, hace unos años ya, tímidamente, algunos cargos de responsabilidad en las diócesis, como son ecónomas, son laicos, cancilleres, secretarios cancilleres, mujeres, pero esto es muy poco, En España, por ejemplo, todavía no se ha implantado la decisión de que jueces laicos y laicas lo sean, cuando en muchos lugares del mundo hace años que hay mujeres jueces en los tribunales eclesiásticos. Pero vamos más allá. Toda la curia diocesana, no vamos a decir que todos los departamentos, pero muchos de ellos podrían ser perfectamente conducidos, guiados por laicos, hombres o mujeres, indistintamente. Quiero decir que la transmisión del oficio es la que realmente da un liderazgo de cara a la comunidad, no tanto la cuestión del diaconado permanente o incluso la cuestión de la pertenencia a consejos, que esto ya está más que sabido.
Que tiene que ser mayor y mejor, verdad, pero no es el camino para ejercer un liderazgo proactivo en la Iglesia, que solo se hace a través de los oficios eclesiásticos dados por el obispo a hombres y a mujeres laicos, y que desafortunadamente, mayoritariamente ahora están ocupados por clérigos. Profesor Garrapucho. Muy rápidamente. En los años 90, en la Iglesia Ortodoxa francesa se pidió el diaconado femenino y el patriarca de Constantinopla, del cual depende canónicamente la Iglesia Ortodoxa de Francia, dijo que no. Por otra parte, la cuestión de el centenario que vamos a celebrar del Concilio de Nicea el próximo año, en Nicea se habla de mujeres diaconisas, siglo IV. Han pasado 4 siglos. Y es verdad que no sabemos qué tipo de diaconisas. La pregunta es, lo mismo que en el Concilio Vaticano II, ante las necesidades pastorales del mundo moderno en ese tiempo, se hace un diaconado permanente que es nuevo para la vida de la Iglesia, ¿no se podría hacer una institución de unos ministerios que no tiene por qué ser diaconado para la mujer que ya ejerce, puesto que en la mayor parte de las iglesias locales las mujeres son las mayores protagonistas en tantas cosas? Por tanto, yo lo he planteado así en el Pontificio Consejo para la Unidad, a propósito del Concilio de Nicea. ¿Por qué no ideamos nuevos ministerios que se pueden instituir por parte del obispo para mujeres que no tienen por qué ser el diaconado si tanto problema hay? Entonces, esa es una pregunta. Y la otra, muy rápida. Ya Juan Luis Ruiz de la Peña, antes de morir, dejó escrito en uno de sus libros, si el derecho canónico dice que las funciones de un cardenal es aconsejar al Papa, elegir al Papa, dar testimonio de Cristo hasta el martirio, ¿por qué no pueden ser las mujeres? Nada más. Pues bueno, aquí tendría que intervenir el derecho canónico más que yo, pero yo diría, a mí me parece que la mejor vía, y por eso recupero aquí la figura de Pilar Bellosillo, lo que queremos es no una discriminación, entonces a mí me parece que es mejor vía este camino. Vamos a recorrer el camino de lo que en la práctica se puede hacer, lo que además ya está reconocido por la vía del derecho canónico, que crear unos ministerios específicos para mujeres, no sé yo hasta qué punto, o sea, yo más bien diría, bueno, que no haya una discriminación allí donde no haya una razón teológica de peso que lo impida, ¿no? Entonces, en principio, y yo creo eso, que hay vías que están ya abiertas y que lo que hace falta es transitarlas y recorrerlas, ir cambiando el rostro de Iglesia y abriendo espacios de participación, y esas vías están y se pueden recorrer, lo mismo que, yo hoy, por ejemplo, estaba oyendo antes la intervención anterior y bueno, pues en este momento esto es un dato, o sea, luego aquí cada uno discute las velocidades, ¿no? Yo creo que también este proceso sinodal lo que hay es verdad que hay un consenso de que hay una gran presencia de mujeres en las parroquias, en la base, en la catequesis, y que eso, o sea, tiene que crecer el ámbito de presencia en otros estamentos, en otros estratos. Ahora bien, a qué velocidad, dónde, en qué lugar, pero yo creo que esa idea está, ¿no? La cuestión es por dónde y por qué vías. Yo creo que esa vía me parece la vía más lógica. Vamos a recorrer esto. Por ejemplo, pues bueno, en este momento la Acción Católica Nacional en España la preside una mujer y el Foro de Laicos lo preside una mujer y nadie se hace ningún problema. Bueno, entonces, a mí aquí yo soy siempre más partidaria de competencia que de cupos, ¿no? O sea, de que lo que hay que hacer es mujeres, o sea, capacitación de las mujeres y que no haya discriminación en la asunción allí donde no haya una razón teológica o ministerial, ¿no? Y que se pueda ir con toda naturalidad. Creo que ese es el camino, a mí
para mí, en mi opinión, ¿no? Tenemos una posible pregunta. Raúl. Sí, muchas gracias por la ponencia. Me ha gustado mucho, estoy de acuerdo con todo, pero claro, cuando hablamos de ir asumiendo responsabilidades en algunos lugares de gobierno, yo creo que el verdadero problema, el verdadero reto no es tanto si es mujer o hombre, el problema es que no tenemos laicos, o sea, es que no ha habido incorporación de laicos, que lo comentaba el profesor José San José, en el tema de que es que no ha habido laicos, o sea, la mayoría son clérigos. Entonces, no es que haya sido una discriminación de la mujer, no es que no hay hombres laicos tampoco. Quiero decir, entonces, el tema y el reto, en relación con las jornadas que hemos tenido estos días, es la incorporación de laicos a algunos de estos organismos, sea mujer, sea hombre, da igual, pero es que me parece que lo que falta es esa incorporación de los laicos. Y porque, por ejemplo, en el tema de consejos parroquiales, si el problema es que no tenemos consejos parroquiales, son 4 parroquiales los que lo tienen, y las que lo tienen, que le han dado los pasos, mayoritariamente son mujeres las que están en los consejos parroquiales, porque es la realidad de la parroquia, generalmente. Los consejos diocesanos de pastoral, que los hay, pero no sirven para nada, porque están fatalmente constituidos y demás. Entonces, los pasos que hay que dar es en que haya una incorporación adecuada de laicos a todos estos órganos que pueden ser de gobierno y demás, pero que lo que hay es falta de laicos, no de mujeres, hombres, no son laicos los que no están. Y yo aquí añadiría, y esto en el documento de la síntesis de la fase diocesana del sínodo, una de las cosas que salía como preocupación es la capacitación y la formación de los laicos. O sea, yo creo que aquí también hay una responsabilidad de facultades de teología, de centros teológicos, de abrir cauces para una capacitación y una formación sólida y seria. Claro, si estamos hablando de participación y corresponsabilidad del laicado en la vida y misión de la Iglesia, pero tiene que estar formado, o sea, entonces también una preocupación de la Iglesia por la formación y una formación sólida, seria del laicado para acceder y asumir esas funciones. Siempre, como digo, planteado todo desde la clave del servicio, que al final, o sea, todo, esto no es una cuestión de ir a cupos de poder, sino de servicio a la misión de la Iglesia y la misión de la Iglesia en el mundo. O sea, esto es un servicio para la Iglesia y de la Iglesia para el mundo. Entonces, la lógica. Si la profesora Márquez me permite, a la cuestión de la formación y la promoción de la formación de los laicos, yo añadiría, y la financiación. Estamos en una institución en la que hay financiación para presbíteros y ayudas económicas propuestos por diócesis que proponen a presbíteros, pero no existe con el mismo nivel ni con el mismo interés o énfasis la financiación para laicos en procesos largos. Entonces, es muy difícil vivir de la teología o vivir si las estructuras eclesiales no permiten a los laicos y a las laicas pues dedicarse al servicio de la Iglesia de forma remunerada. Entonces, bueno, creo que es un elemento que hay que sumar. No sé si, perdón por la intervención, pero no sé si hay alguna otra cuestión. El profesor Bueno. Bueno, yo simplemente decir que evidentemente estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, claro, pero que de cara, haría falta crear espacios ministeriales en los cuales la presencia de la mujer fuera más lógica, etcétera, ¿no? Pero para eso, a mi modo de ver, hacen falta 2 condiciones que, bueno, en el proceso sinodal se han manifestado, pero no se llega al fondo de la cuestión. ¿Cuáles son las tareas o competencias de los ministros ordenados, obispos presbíteros, de las cuales podrían prescindir? Que han sido, diríamos así, absorbidas, pero que se podría hacer una distinción entre aquello que ahora realizan estos ministros ordenados, pero podrían no hacerlo, ¿no? Y entonces esto va unido con la segunda condición, es decir, en esos espacios que quedaran disponibles, el nivel de la toma de decisiones. Pues claro, hay consejos, no sé qué, no sé cuál, están presentes mujeres, etcétera, pero claro, en el momento decisivo de la toma de decisiones, eso me parece a mí que no está articulado y tiene que ver con lo anterior, ¿no? Es decir, ver qué es aquello propio del ministro ordenado y aquello que le compete ahora porque la historia lo ha producido así. Yo creo que esos son 2 momentos previos, a mi modo de ver.
Voy a contaros una anécdota. En esta asamblea del Consejo Mundial de Iglesias, que les decía que yo estuve, una de las mujeres que allí participaban era una pastora de una iglesia protestante, Iglesia Unida de Cristo, y precisamente ella planteaba esto: o sea, mi iglesia ordena mujeres desde hace un siglo, pero no participamos en la toma de decisiones cuando se toman las. Entonces, un poco esa distinción, ¿no? Ella decía, estamos, pero en la toma de decisiones, sin embargo, no estamos presentes, ¿no? Por distinguir, ¿no? Sé que hay más preguntas pendientes, pero me piden que demos paso primero, tras el agradecimiento a la profesora Márquez, al cierre de las jornadas, con la petición al señor decano que suba, si hace el favor, para concluir. Gracias a la profesora Márquez. Gracias. Vamos a cambiar ustedes. Ah. Hablas tú. Brevemente, muchísimas gracias a los ponentes que se han preparado con real competencia y dedicación. Muchas gracias a todos los participantes por la escucha atenta y la participación en los diálogos. La Iglesia no es una señora mayor que, como tiene 2000 años, hay que maquillar para que parezca bonita. Creo que ha quedado patente que la Iglesia es siempre joven y que el Espíritu Santo no deja de embellecerla y rejuvenecerla con mucha más imaginación que la nuestra, sobre todo la de los clérigos. Entonces, creo que estas jornadas nos invitan a abrir mucho nuestro horizonte mental y eclesial y a abrirnos a tantas cosas nuevas que van surgiendo y que irán surgiendo, porque eso rejuvenece la Iglesia. Sí, claro, siempre lo ha hecho. Y por tanto tenemos que estar muy abiertos a todas las mociones del Espíritu Santo en tantos ámbitos, también en este del laicado. Yo doy gracias a todos y me muestro muy satisfecho por la realización de estas jornadas. Pues me toca a mí poner punto final. Por reformación profesional, la teología moral social utiliza ese método que hemos dicho antes del ver, juzgar y actuar. No sé si lo tenía muy explícito en su cociente el profesor Fernando Rodríguez Garrapucho cuando preparó las jornadas, pero posiblemente si vemos el esquema de las jornadas podríamos distinguir muy bien cómo ayer estábamos en el ver, la identidad, nos introducíamos en el juzgar, el profesor Andrades hoy ha hecho como de bisagra y hemos terminado en cosas prácticas del actuar. No sé también si eso es casualidad, en el actuar más bien el rostro era femenino. Pues desearos una vuelta a casa a todos feliz, fecunda, después de todo lo que hemos vivido en estas jornadas, convocados a las siguientes y que ese sacerdocio común que todos hemos recibido haga posible que hagamos contemporáneo a Cristo, pues en todos los lugares de nuestra existencia. Así que pongo punto final a estas jornadas y hasta el próximo curso, que como siempre será más y mejor.